Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones, luego venimos a compartirlas para la gloria de Dios contigo. Bien, coge tu Biblia, que estoy aquí en la peluquería. Tengo a 2 clientes al lado, así que voy a leerte esto lo más rápido posible que pueda para la gloria de Dios. Pero tú luego tienes tiempo a profundizar, a entrar más, a repetir los vídeos las veces que tú quieras. Coge tu Biblia, vamos allá. Vamos a leer Primera de Juan 1, del 1 al 6. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Y lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿verdad? Luego dice en el 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, fuerte, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿verdad? Cuánta seguridad ahí nos está diciendo. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo está ahí el apóstol hablando y hablando, diciéndonos, o sea, con toda certeza de lo que él tocó? Vamos a pasar al versículo 4. Dice, estas cosas os escribo para que para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Versículo, no hay ninguna tinieblas en él, es en plural. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿verdad? Mira, el tema lo hemos puesto la palabra de vida. Dios es luz, ¿verdad? Vamos a ir meditando, vamos a hablar primero de la vida eterna que está en el versículo 1 y versículo 2. Coge tu Biblia si tienes para apuntar, coge y empieza a apuntar. Mira, aquí el versículo 1 y 2 se refiere a Jesucristo. Él existe por toda la eternidad. Juan estaba personalmente con Cristo durante 3 años y medio. Y vio lo que Cristo era como hombre, ¿verdad? Cristo se hizo hombre. Mira, él lo vio, Juan lo vio. Lo que él vio fue más que un vistazo rápido. Fue mirar fijamente, mi querido amigo, con un propósito. Juan no fue a echar un vistazo, sino que lo miró fijamente con un propósito. Aquí también se refiere al hecho de que Cristo era humano. Dice esto en griego, mira, dice en griego la palabra de vida, refiriéndose al hecho de que Cristo también es Dios. Fuerte, ¿verdad? Mira, también se refiere a la vida eterna que está en Cristo. La vida eterna es Cristo. Y puede hallarse mediante la fe en Jesucristo y la comunión con Él. No te olvides que la fe en Jesucristo y la comunión con Dios, o sea, con Él, con Cristo, nos hace llegar a la vida eterna, ¿verdad? Mira, como hemos leído en los versículos que te he leído antes, te invito también a ir a ver la meditación del versículo 7 que le hicimos así aparte, que fue muy especial. Te voy a leer el libro de Juan 2, dice así, Primera de Juan 2, el 22 al 25. Dice, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el mentiroso. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es el que es el anticristo. Mira 23. Todo aquel que niega al Hijo también tiene, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, escucha, también vosotros permaneceréis en el Padre. ¿Te das cuenta? Y permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Vamos a pasar al versículo 25. Y esta es la promesa
que Él nos hizo. Él nos hizo una promesa, la vida eterna. Te voy a leer ahora Juan capítulo 5, versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, mi querido amigo, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mira, esto no fue escondido, no lo escondieron, sino que fue revelado, hecho visible a la raza humana mediante la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos testificar esto, mi querido amigo. Esta es la vida, la cual es Cristo y es eterna. El Hijo es la misma esencia del Padre y también nos fue visible, hecha y dada a nosotros. Ahora podemos recibir al Señor Jesús en nuestras vidas y decir que Él habita en nosotros. ¿Por qué? Porque se hizo carne y luego resucitó, ¿verdad? Resucitarse, vive ahora en espíritu en nosotros. Vamos a pasar al versículo 3. Mira, aquí vamos a hablar de la comunión. La vida eterna la tenemos, que es lo que nos quiere decir en la parte 1 y 2, que la vida eterna la tenemos cuando tenemos comunión con Cristo, cuando tenemos nuestra fe puesta en esta obra maravillosa que Él hizo en la cruz y no nos movemos de ahí. Versículo 3, la comunión. Te quiero aquí hablar de la comunión. Mira, Juan escribió esta epístola para que tengamos con los apóstoles algo en común. En este caso, ¿qué tenemos en común? Cristo. Y la comunión, escucha, con Cristo garantiza la comunión con el Padre. En griego lo llaman koinonía, mi querido amigo, que significa literalmente tener una comunión e incluye también compartir. Mira, los creyentes tienen comunión porque tienen en común la fe. Tenemos la comunión porque tenemos en común la fe, la gracia de Dios en Cristo, la presencia del Espíritu Santo en ellos y los dones del Espíritu Santo y el enemigo. Estas son las cosas que tenemos en común todos los creyentes. Y no puede haber verdadera comunión con los que rechazan la enseñanza del Nuevo Testamento. No podemos tener comunión con esta gente. Ahora te voy a leer los versículos bíblicos para que tú veas que todo esto que te digo es verdad. Mira las cosas que tenemos en común. Mira cómo Tito escribió aquí. Tito, capítulo 1, versículo 4, dice: a Tito, verdadero hijo, en la común fe, ¿te das cuenta? En la común fe, la gracia, misericordia y paz. ¿Paz de quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. Te voy a leer ahora Judas 1:3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, tenemos en común la salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido, tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a pasar a 1 Corintios 1, versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Tenemos la comunión con su Hijo Jesucristo. Filipenses 1:7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, ¿verdad? Y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Somos partícipes de la gracia. Te voy a leer el libro de Juan 20:22. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Tenemos que tener al Espíritu de Cristo. Vamos a saltar al versículo 11 de este Romanos 8. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu, ¿verdad?,
que mora en vosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Recuerda, dijo, sopló y dijo recibir el Espíritu. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo porque creemos en los evangelios, ¿verdad? Creemos en Jesucristo. Creemos en la obra maravillosa que Él hizo por nosotros en la cruz. Vamos a leer Romanos 15:27. Dice, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, ¿verdad? Deudores de ellos. A ver. Sí, perdón. Deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Somos ahora partícipes de los bienes espirituales. Estos son los dones. Pero ¿cuándo llegan? Cuando tú pones tu fe en Cristo y la obra que Él hizo en la cruz. Vamos a ver, también tenemos un enemigo en común. También te voy a hablar de ello. Primera de Juan 2:15-18 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, mi querido amigo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, mi querido amigo, sino del mundo. 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es lo que tú y yo queremos hacer, ¿verdad? Queremos vivir para siempre la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice aquí en el 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Y quiénes son? Por eso conocemos que es el último tiempo. Los anticristos son los que niegan que Jesús, que el Cristo vino en la carne. Mira lo que escribió aquí primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está ahí buscando, no está lejos, está alrededor. Y esto puede ser en la iglesia, puede ser en tu familia, puede ser en lo que más quieres, ¿verdad? Porque el diablo siempre dicen que está alrededor y busca a quien devorar. Este es el enemigo que los creyentes tenemos en común. Segunda de Juan 1, te voy a leer del 7 al 11 porque solo tiene este capítulo. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Eso es lo que te digo, este es el anticristo. Mi alma te alaba. Mira, quien esto hace es engañador y anticristo. Te voy a leer el versículo 8. Mira, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Muy fuerte. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vamos a leer el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, ¿verdad? Versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces no recibamos a esta gente. Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído, sea anatema. No le recibas, no digas no le recibamos. ¿Por qué? Porque si le decimos bienvenido, estamos participando en sus fechorías, ¿verdad? En su maldad. Mira el versículo 4 del libro que estamos meditando. Juan quiere que otros conozcan a Cristo como Él lo conoció. Juan quiere que otros conozcan a Cristo como Él lo conoció, ¿verdad? Por eso no oculta nada y cuenta todo. El versículo 5, aquí habla del verdadero mensaje de la cruz y el erróneo, ¿verdad? También nos habla en cuanto a la naturaleza de Dios, ¿verdad? A su naturaleza, esencia y carácter. Dios es luz, mi querido amigo, y la oscuridad espiritual no existe en Él. No esperemos practicar el pecado y decir que somos salvos. Ni siquiera un poquito de oscuridad. No hay un poquito de tinieblas espirituales en nuestro Señor. Nuestro Señor es luz, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir el versículo 5. El versículo 6
Aquí dice que reclamar la salvación y al mismo tiempo andar en tinieblas automáticamente declara, escucha, descarta nuestras afirmaciones. Tal vida es una mentira y no es verdadera. No podemos practicar el pecado y a la vez esperar ser salvos. No funcionan así. Mira, eso se refiere a la vida del pecado y el placer inmoral. Quienes lo hacen no tienen comunión con Él. Es decir, no han nacido de Dios, y los que tienen comunión con Dios disfrutan de su gracia y viven en santidad delante de Él. O sea, vas a luchar y el Espíritu de Dios te va a ayudar en lo que tú no puedes. Primera de Juan 3, del 7 al 9 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, ¿verdad? Él es justo como Él es justo. El que practica el pecado, mi querido amigo, es fuerte. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿verdad? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. No podemos practicar el pecado y esperar que somos de Dios a la vez. Esto no van juntos. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta? Ahora te estoy diciendo que no se puede hacer esto y tú sigues con tu vida y esperas también ser salvo. No se puede aprovechar, no se puede servir a los dos señores, no se puede. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis al yugo desigual con los incrédulos, porque, escucha, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No van juntos, mi querido amigo. Primera de Juan 1:7, te invito a leerlo porque tenemos la meditación ya completa, ¿verdad? Te voy a leer yo el capítulo 2, versículo 4, dice: el que dice que no le conozco, el que dice que yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El versículo 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto podemos verlos, en esto se manifiestan. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Palabra impresionante. Yo espero que tú la leas más tranquilamente, la medites y la pongas en práctica. Tú y yo necesitamos esta palabra. Necesitamos poner los mandamientos de Dios en práctica, porque no podemos decir que somos de Dios, somos salvos y practicar a la vez el pecado. Y todo aquel que dice que Cristo no vino en carne, este es el anatema y no le recibamos. El que predica diferente evangelio a lo que es el evangelio según San Juan, Lucas, Marcos, Mateo, este es el anticristo. Y han salido muchos falsos maestros diciendo que el Mesías no vino en la carne. Que Dios te bendiga muchísimo y espero que esta palabra te toque el corazón y luchemos entre todos en ponerla en práctica. Nos vemos mañana. Voy a quitarle el tinte ya al cliente y si Dios quiere nos vemos mañana. Hasta luego.